Bueno, vamos con la unidad 8, bienes. Bienes con relación a las personas y a los derechos de incidencia colectiva. Artículo 235 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bienes de incidencia colectiva. Artículo 240 del Código Civil y Comercial de la Nación. Límites para su ejercicio. Concepto de bienes y cosas. Clasificación de los bienes. Clasificación de las cosas. Régimen jurídico. Artículos 255 a 234 del Código Civil y Comercial de la Nación. Inmuebles por su naturaleza, inmuebles por accesión, cosas muebles, cosas divisibles, cosas principales, cosas accesorias, cosas consumibles, cosas fungibles, frutos y productos, bienes fuera de comercio, bienes con relación a las personas, bienes del dominio público, bienes del dominio privado del Estado, determinación y caracteres de las cosas del Estado, uso y goce, bienes de los particulares, aguas de los particulares, bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, límites para su ejercicio, jurisdicción, el patrimonio, concepto y contenido, función de garantía, principio de garantía común de los acreedores. Artículo 242 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los llamados patrimonios especiales, el problema de la unidad del patrimonio, derechos patrimoniales y no patrimoniales, bienes afectados directamente a un servicio público, protección de la vivienda, ex vivienda familiar. Nociones, afectación, legitimados beneficiarios, habilitación efectiva, subrogación real, efecto principal de la afección, transmisión de la vivienda afectada, frutos, créditos fiscales, deberes de la autoridad de aplicación, honorarios, desafectación y cancelación de la inscripción, inmueble rural. Fundamento filosófico teórico. Dentro del paradigma del Estado constitucional, social, democrático de derecho, podemos hablar de una teoría de los bienes que hace hincapié en la función instrumental de los mismos. Los bienes y cosas son concebidos como medios instrumentales para la filosofía con distinta función, dentro de la justificación de la concepción del derecho de propiedad filosóficamente. Kant. El carácter definitivo o perentorio de los bienes y riquezas está presente en el trabajo como señal de posesión. Solo a través del trabajo el discurso jurídico puede legítimamente dar el título de propietario sobre una determinada posesión, casa o bien. Esto es lo que dice Kant. ¿Sí? ¿Vamos de nuevo? Fundamento filosófico teórico. Dentro del paradigma del Estado constitucional, social, democrático de derecho, podemos hablar de una teoría de los bienes que hace hincapié en la función instrumental de los mismos. Teoría de los bienes. Los bienes y cosas son concebidos como medios instrumentales para la filosofía, con distinta función dentro de la justificación de la concepción del derecho de propiedad. Filosóficamente. Del derecho de propiedad lo explicamos filosóficamente. Kant dice que el carácter definitivo o perentorio de los bienes y riquezas está presente en el trabajo como señal de posesión. Solo a través del trabajo, el discurso jurídico puede legítimamente dar el título de propietario sobre una determinada posesión, cosa o bien. Locke dice que para tener la propiedad de un bien o cosa solo es suficiente con el título ley de primer ocupante, porque la señal del trabajo puede reemplazarse por otras, como la herencia. Proudhon dice que la propiedad es un efecto sin causa, ni la ley ni el trabajo son su fundamento. La desigualdad social se reduce a la apropiación gratuita de las fuerzas colectivas, la desigualdad en los intercambios y el derecho de lucro. Esta triple forma de usurpación de los bienes de otros es fundamentalmente el ámbito de actuación de la propiedad y por ello le niega su legitimidad y la califica como un robo. La propiedad es un robo, dice. Bueno. Vamos de nuevo con este Proudhon. La propiedad es un efecto sin causa, ni la ley ni el trabajo son su fundamento. La desigualdad social se reduce a la apropiación gratuita de las fuerzas colectivas, la desigualdad en los intercambios y el derecho de lucro. Esta triple forma de usurpación de los bienes de otros es fundamentalmente el ámbito de actuación de la propiedad, y por ello le niega su legitimidad y la califica como un robo. La propiedad es un robo. A la mierda. Madison, ¿qué dice Madison? La diversidad en las facultades del hombre donde se origina el derecho de propiedad es un obstáculo insuperable a la unanimidad de los intereses. El primer objeto del gobierno es la protección de esas facultades. La protección de facultades diferentes y desigualdades para adquirir propiedad produce inmediatamente la existencia de diferencias en cuanto a la naturaleza y extensión de la misma, y la influencia de estas sobre los sentimientos y opiniones de los respectivos propietarios determina la división de la sociedad en diferentes intereses y partidos.
Fundamentos del Sistema Internacional y Regional de Derechos Humanos. Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente y con la condición de que haya una justa y previa indemnización. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1945, artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Declaración Americana de los Derechos del Hombre, 1948. Artículo 21. Derecho a la propiedad privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Estos textos son enfáticos en afirmar el impedimento que tiene el Estado, salvo excepciones previstas por la ley y mediante indemnización, de utilizar o apropiarse de los bienes particulares, omitiendo señalar su relación esencial con el ejercicio de la dignidad humana. Estos textos hacen hincapié en el calificativo de privada de la propiedad a la que alumen. Fundamentos del Sistema Internacional y Regional de Derechos Humanos. Convención Americana de Derechos Humanos, 1969, vigencia desde 1978. Artículo 1.1. Establece que los Estados, partes de esta convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El artículo 21 de la Convención Americana establece que 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. El artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene un texto tímido y orientado a mantener el status quo, más que a proclamar el derecho de todas las personas a acceder a bienes propios que les permitan la satisfacción de las necesidades básicas de una vida digna. El resultado de los debates de este instrumento fue el texto de la Convención en el artículo 21. Fue que el texto de la Convención en el artículo 21 permite desechar la idea de que el reconocimiento del derecho de propiedad en el sistema interamericano solo garantiza que quienes, por cualquier causa, tienen el privilegio de poseer bienes, puedan conservarlos, porque el texto del artículo 21 va más allá. Pues, con un enfoque de justicia distributiva, reconoce a toda persona el derecho de acceder a bienes para alcanzar una vida digna. Es fundamental que el texto de esta Convención no se aluda a propiedad privada. Desde la perspectiva del principio pro persona, contenido en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, subsiste el enfoque plasmado en la propia declaración, desde el cual es posible para cualquiera la reivindicación del derecho de propiedad como medio para satisfacer los requerimientos esenciales de la vida digna. Fundamentos del Sistema Internacional y Regional de Derechos Humanos. Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la comunidad Mayagna Sumo Aguas Tigni contra Nicaragua, refiere que en los trabajos preparatorios de la Convención, el derecho de propiedad fue uno de los más extensamente debatidos, expresándose incluso tendencias a suprimir la referencia a este derecho. Sentencia de 31 de agosto de 2001, Fondo de Reparaciones y Costas. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los niños de la calle, Villagrán, Morales y otros, contra Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, párrafo 144, ha interpretado el derecho de propiedad a la luz del artículo 23 de la Declaración y el artículo 4 de la propia Convención.
sosteniendo que la obligación de respetar y proteger y garantizar el derecho a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano a no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Además, deben los Estados garantizar la creación de las condiciones que se requieren para evitar violaciones a ese derecho básico. Fundamentos en el sistema internacional y regional de derechos humanos. Informe, artículo 44 de 2017, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el derecho a la propiedad privada, la Corte Interamericana ha establecido que el primer párrafo del artículo 21 de la Convención Americana consagra el derecho a la propiedad privada y señala como atributos de la propiedad el uso y goce del bien. Incluye, a su vez, una limitación a dichos atributos de la propiedad en razón del interés social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad, que abarca, entre otros, el uso y goce de sus bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor. Asimismo, la Corte ha protegido, a través del artículo 21 convencional, los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas. Fundamentos constitucionales, artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es extinguible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A. Como derecho absoluto, principio, derecho y garantía. Bourdieu contra Municipalidad de la Capital. Es un fallo esto, ¿sí? Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 145-307, 1925. Bueno, bastante viejo. Establece que las palabras libertad y propiedad comprensivas de toda vida social y política son términos constitucionales y deben ser tomados en el sentido más amplio. El término propiedad, cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de ese estatuto, comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones del derecho privado, sea que nazca de actos administrativos, derechos subjetivos, privados o públicos, a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce. Así sea, el Estado mismo integra el concepto constitucional de propiedad. Fundamentos constitucionales. Artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de la ley de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. B. Como derecho limitado por su función social. Ercolano contra Lanteri de Renshaw. Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo 136-170, 1922. En el mismo se revierte el criterio de estricta aplicación de las normas constitucionales al derecho de propiedad y los contratos. En el caso se había impugnado la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 11.157, sosteniéndose que la reglamentación del monto de las locaciones es incompatible con el derecho de usar y disponer de la propiedad y con el principio de inviolabilidad de la misma, que emana de la interpretación armónica de los artículos 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional. La Corte, en el caso, al controlar la constitucionalidad de este precepto, no considera que sea repugnante a la Constitución.
expresando que ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho reconocido por la Constitución reviste el carácter de absoluto. Un derecho ilimitado sería una concepción antisocial. La reglamentación o limitación del ejercicio de los derechos individuales es una necesidad derivada de la convivencia social. Reglamentar un derecho es limitarlo, es hacerlo compatible con el derecho de los demás, dentro de la comunidad y con los intereses superiores de esta última. La misma Constitución ha consignado limitaciones especiales respecto de algunos derechos, pero no siendo posible prever ni establecer en ella todas las condiciones que sería menester subordinarlos para hacerlos adaptables a la vida de relación. Ha confiado al Poder Legislativo la misión de reglamentar su ejercicio, poniendo al mismo tiempo un límite a esa facultad reguladora. Fundamentos legales, clasificación de las cosas. C. Según la función. B. Vivienda. Legitimación. Artículo 245. Pueden someter al inmueble al régimen titular registral, cónyuge, conviviente, ascendiente o descendiente, testador, por testamento y pedido de beneficiario al juez de la sucesión, juez que, por resolución, atribuye la vivienda y en caso de menores, incapaces o personas con capacidad reducida. Beneficiarios. Artículo 246. No se requiere ser familiar, como si lo exigía la ley 14.394. Pueden serlo el propio constituyente, su cónyuge conviviente y ascendentes y descendentes de los parientes colaterales hasta tercer grado que habite con constituyente. Subrogación real. Cuando se vende el bien protegido y se compra otro con el mismo destino, este último tendrá protección. Transmisión. La protección no puede transmitirse por testamento o legado, salvo que con ello se favorezca a un beneficiario de la afectación. Fundamentos legales, clasificación de las cosas, C, según su función. Efectos de la afectación frente a los acreedores. Deudas anteriores. No pueden afectar a los créditos anteriores, por lo que pueden embargarse y ejecutarse la vivienda afectada al régimen con posterioridad a contraerse la deuda. Deudas posteriores. Como principio, no pueden ejecutarse el inmueble afectado con anterioridad al nacimiento de la deuda. Con excepción, el Código dispone que ello no afecta. 1. Deudas por expensas comunes, tasas y contribuciones. 2. Deudas con garantías, hipoteca. 3. Deuda por construcción o mejora de inmueble afectado. 4. Deuda por prestaciones alimentarias de hijos incapaces o personas con capacidad restringida. 5. Frutos del inmueble no afectados a las necesidades de beneficiarios. Desafectación. Se hace por desinscripción del RPI. Procede, artículo 255. 1. Por solicitud del constituyente con asentimiento de cónyuge, conviviente o autoridad judicial, si hay oposición o restricción de la capacidad de estos últimos. 2. A solicitud de mayoría de herederos, sin oposición de cónyuge o conviviente, superstite o existencia de menores incapaces o personas con capacidad restringida. 3. Pedido de mayoría con condóminos. 4. Pedido de interesado o de oficio por muerte de beneficiarios. 5. Por expropiación, reivindicación o venta judicial conforme al artículo 249. Muchas gracias. Fundamentos constitucionales. Interpretación de la doctrina. El derecho de la propiedad es el poder legal e inmediato que tiene una persona para gozar, disponer y reivindicar sobre un objeto o propiedad, sin afectar los derechos de los demás ni sobrepasar los límites impuestos por la ley. El derecho de propiedad abarca todos aquellos bienes materiales que pueden ser apropiados de utilidad de existencia limitada y que pueden ser ocupados. El derecho de propiedad se caracteriza por ser perpetuo, porque solo dependerá del tiempo de existencia del bien; exclusivo, porque solo se le puede atribuir al propietario o propietarios del bien; limitado, a fin de proteger el bienestar común según lo estipula la ley. Fundamentos legales. Diferencias entre normas del Código Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil. Ley 340. 1. En el Código Civil, Vélez había previsto solo reglas para las cosas, a las cuales se refería en el libro correspondiente a los derechos reales. Título 3, libro 1. 2. En el Código Civil y Comercial de la Nación podemos hablar de una amplificación de la concepción de los objetos de regulación, pues no solo se regulan las cosas, sino también los bienes en general. 3. El CCIB de Vélez, el Código Civil de Vélez, no contenía un capítulo exclusivo destinado a regular los bienes. Solo se refería a las cosas y bienes en el libro correspondiente a los derechos laborales, a los derechos reales. 4. El Código Civil y Comercial de la Nación contiene un sistema coherente que podemos denominar como una teoría de los bienes y las cosas, compuesta así.
Título preliminar, capítulo 1, Derecho, capítulo 2, Ejercicio de los derechos, capítulo 3, Derechos y bienes. Título 1, libro 1, título 3, Bienes. Libro 4, Derechos reales. El Código Civil y Comercial de la Nación abandona el criterio patrimonialista. Los redactores del anteproyecto dijeron: no se trata de las cosas sino de los bienes, de percepción y contenido más amplio, que excede largamente el criterio patrimonialista. Fundamentos legales. La nueva relación que el Código Civil y Comercial de la Nación establece entre el hombre y las cosas se traduce en dos consecuencias. A. El alejamiento del criterio patrimonialista que se había utilizado para construir el concepto de cosas. B. La coordinación en el ejercicio de los derechos individuales, colectivos y comunitarios sobre la base de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció, al tiempo de conceptualizar la propiedad, función social y uso pacífico. En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el libro 4, relativo a los derechos reales, incorpora una noción de derecho real más amplia que la del Código Civil de Vélez, pues el artículo 1882 se dice que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código, agregando el artículo 1883 respecto del objeto de los derechos reales, que el derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa, que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. De allí la importancia de la teoría de los bienes, pero también dicha teoría excede el ámbito propio de los derechos reales, pues abarca las siguientes relaciones de las que nacen categorías de derechos. 1. Relaciones entre personas individuales, en cuanto objeto de las obligaciones, derechos individuales. Artículo 15 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio y, conforme con lo que se establece en este código. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código. Y artículo 16. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. 2. Relación que se genera entre el cuerpo o sus partes y la persona. Artículo 17 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. 3. Relaciones generadas por derechos de incidencia colectiva. Artículos 41 a 43 de la Constitución Nacional y artículo 14. En el Código se reconocen: A. Derechos individuales. B. Derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Y el artículo 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones primera y segunda deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. 4. Relaciones generadas por derechos comunitarios. Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Fundamentos legales. En razón del tipo de relaciones que pueden existir entre las cosas y bienes, las personas podemos extraer del Código Civil y Comercial de la Nación la siguiente: clasificación de los bienes. Bienes con valor económico. Cosas. Bienes materiales con valor económico u otros valores, como el uso vital, esencial, social, etc. Artículo 15 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bienes. El Código Civil y Comercial de la Nación no se refiere a ellos como lo hacía el Código Civil de Vélez, objetos inmateriales, pero no puede negarse que son intangibles, como por ejemplo los derechos intelectuales en el artículo 1883 del Código Civil y Comercial de la Nación. Está bien reflejada esta distinción entre cosas y bienes. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa.
Ejemplos: usufructo, uso y habitación, derechos reales de garantía, hipoteca, prenda, etc. Bienes sin valor económico. El artículo 17 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el cuerpo y sus partes no tienen valor económico, sino otro tipo de valor, afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, pudiendo disponerlo solo su titular y conforme a las leyes especiales. Ejemplo: Ley de los derechos del paciente, ley de donación de sangre, ley de donación de órganos, ley de muerte digna, reglas de las exequias del Código Civil y Comercial de la Nación, etc. Bienes colectivos. A ellos se refiere o enuncia el artículo 14 del Código Civil y Comercial de la Nación y en particular el artículo 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero también en la Constitución Nacional los artículos 41 a 43. A43 habla de esta categoría de bienes que pueden ser objeto de una pretensión planteada en caso o causa judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el caso Mendoza y en el caso Alavi que son tales los que tienen por objeto bienes colectivos, es decir, bienes que pertenecen a la sociedad y no son divisibles ni apropiables, por ende no son objeto de derechos individuales. Bienes comunitarios. En el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, se reglamenta su existencia. También en la Ley 26.160 se reconoce a sus titulares y en la Ley 23.302 se reglamenta la política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. A los pueblos originarios se les reconoce la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan y aquellas aptas y suficientes para el desarrollo humano. Fundamentos legales. En razón del tipo de relaciones que pueden existir entre las cosas y bienes y las personas, podemos extraer del Código Civil y Comercial de la Nación la siguiente. Clasificación de las cosas. A. Según las cualidades o características con relevancia jurídica. Tenemos inmuebles, muebles, divisibles, indivisibles. De nuevo. Clasificación de las cosas. A. Según las cualidades o características con relevancia jurídica. Inmuebles, muebles, divisibles, indivisibles, principales, accesorias, consumibles, fungibles, productos y frutos fuera del comercio. B. Según la relación con las personas. Bienes del dominio estatal. Tenemos bienes del dominio público y bienes privados del Estado. Bienes de los particulares. Después también tenemos bienes de incidencia colectiva. Según la función. Función genérica, garantía. Función especial, vivienda. Clasificación de las cosas. Según las cualidades o características con relevancia jurídica. Según las cualidades o características con relevancia jurídica. A. Inmuebles. Artículos 225 y 226 que a su vez se distinguen entre 1.A. Inmuebles por naturaleza. El suelo y las cosas incorporadas a este de manera orgánica. Ejemplo: árboles, plantas, rocas, etc. O que se encuentran por debajo de la superficie. Minerales, aguas subterráneas, etc. 1.B. Inmuebles por accesión, que son aquellas cosas adheridas al suelo de manera permanente y que por voluntad del propietario no se escinden. No lo son las herramientas para explotación de un inmueble, herramientas y maquinarias de cultivo. B. Cosas muebles. 227. Artículo 227. Se desplazan por sí, semovientes, animales o por fuerza exterior. A su vez, la fuerza exterior puede ser humana, valijas, mochilas, libros, etc. Por fuerza artificial, es decir, locomóviles, tren, auto, embarcación, etc. Cosas divisibles, artículo 228, son las que pueden dividirse sin destruirse, siendo homogéneas y análogas al todo y las partes, rigiéndose por normas locales, inmueble, cosecha, etc. Puede existir posibilidad física de división, pero no ser económicamente conveniente, entonces no será divisible. Ejemplo, una piedra preciosa de gran tamaño. D. Cosas principales, artículo 229, pueden existir por sí mismas. E. Cosas accesorias, artículo 230, son las que siguen la suerte de la principal. Su naturaleza y existencia depende de las cosas. Depende de las normas que rigen la principal. Se aplica el adagio, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, etc. Ejemplo, lentejuelas de un vestido, llaves de un auto, etc.
F. Cosas consumibles, artículo 231, son las que se extinguen con el primer uso. Ejemplo, dinero, alimentos, bebidas, etc. Son no consumibles las que no se extinguen por el primer uso. G. Cosas fungibles, artículo 232, son sustituibles por otra de la misma especie. Cantidad y calidad. H. Productos y frutos, artículo 233. Frutos son los productos de un bien renovables, sin alterar ni disminuir la sustancia, ejemplo, cosecha, frutas de un árbol, etc. Se distinguen entre frutos naturales, los producidos por la naturaleza, frutos artificiales, que a su vez pueden ser civiles, intereses, etc., industriales, producidos de la cultura o acción humana. Y cosas fuera del comercio, artículo 234, son las que según las leyes o actos jurídicos, artículo 257, acto voluntario ilícito que produce la adquisición, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. Ejemplos, bienes de dominio público, artículo 235. B. Según la clasificación de las cosas. B. Según la relación con las personas. A. Bienes del dominio estatal. A1. Bienes de dominio público. Sección segunda. En esta sección se clasifican los bienes respecto a quién es su titular. Así se mencionan bienes de dominio público del Estado, nacional, provincial y municipal. Artículo 235. Son A. Mar territorial, lecho, aguas y subsuelo, según tratados internacionales, Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar. Y leyes especiales, Ley 17.094, 200 millas y 200 metros por debajo del agua o mayor profundidad que pueda alcanzarse con medios técnicos. B. Aguas interiores, bahías, ensenadas, golfos, puertos, anclados y playas. C. Ríos, estuarios, arroyos y aguas de curso natural. D. Islas. E. Espacios aéreos. F. Calles, plazas, caminos, canales y obras públicas. G. Ruinas y yacimientos arqueológicos. H. Actas oficiales del Estado. Bienes de dominio estatal. 2. Bienes privados del Estado. Bienes privados del Estado, nacional, provincial y municipal. Artículo 236. Son A. Inmuebles que no tienen dueño y no son abandonados. B. Minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, fósiles, según Código de Minería. C. Lagos no navegables que carecen de dueño. D. Cosas muebles de dueño desconocido, no abandonadas. E. Bienes adquiridos por el Estado a cualquier título. Clasificación de las cosas. B. Según la relación con las personas. Bienes de los particulares. Son todos los que no pertenecen al Estado. Artículo 238. Régimen de aguas de los particulares. Artículo 239. Son particulares las aguas que nacen en dominio de un particular y no provienen de un cauce natural y quedan bajo el régimen del poder de la policía local y restricciones legales en interés público y no pueden usarse abusando de derechos de terceros. C. Bienes de incidencia colectiva. Sección tercera. Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva. En la Constitución Nacional, los artículos 41 y 43 regulan el amparo colectivo y mencionan los bienes de incidencia colectiva, consumo, patrimonio cultural, medio ambiente, valor de la moneda, competencia económica, y declara que existen derechos de incidencia colectiva en general. La Ley 25.675 es la Ley Nacional de Ambiente y es una ley marco a la que las provincias deben respetar como piso mínimo indisponible de reglamentación. Pueden existir leyes en la materia en el ámbito provincial, pero deben mejorar la reglamentación de la ley nacional. El Código Civil y Comercial de la Nación receta esta concepción constitucional y establece que los derechos individuales deben compatibilizarse con los derechos de incidencia colectiva, ejercerse conforme a las normas de derecho administrativo en interés público, no debe afectar el medio ambiente, es decir, a la sustentabilidad del ecosistema, flora, fauna, biodiversidad, agua, paisaje, etc. El artículo 241 establece que debe respetarse la ley de supuestos mínimos, conforme lo prevé el artículo 41 de la Constitución Nacional. El texto original del anteproyecto del Código fue sustituido por el PEN, Poder Ejecutivo Nacional, pues el texto original decía que todos los habitantes tenían garantizado el acceso al agua potable para fines vitales. Fundamentos legales, clasificación de las cosas. C. Según la función. A. Función de garantía. El artículo 242 establece que todos los bienes cumplen una función de garantía, salvo disposición legal en contrario que determine la inembargabilidad o inejecución. Además, dice que los patrimonios especiales responden con los bienes que los integran. Esta norma es la positivización del principio
que establece que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. A su vez, en el Código Civil y Comercial de la Nación hay reglas específicas que determinan la excepción a ese principio. Así, el artículo 743 dice que pueden ejecutarse bienes presentes y futuros del deudor conforme el principio de posición igualitaria de los acreedores y en la medida necesaria para la satisfacción de sus créditos. A su vez, hay que considerar que no todos los acreedores pueden ser de distinta clase. Quirografarios, acreedores con créditos privilegiados, acreedores con créditos con garantía real. También el artículo 744 establece qué bienes quedan excluidos de la ejecución: ropa, sepulcros, salvo por deudas por adquisición, construcción, reparación, instrumentos aplicados para la profesión, bienes de la religión reconocida por el Estado, bienes sujetos a usufructo y habitación o servidumbre conforme reglamentación de los artículos 2144, 2157 y 2178. Indemnización por alimentos. Indemnizaciones por daño moral o por daño físico. Todos los otros bienes excluidos por legislación especial, jubilaciones, sueldos, artículos 120 y 147. La remuneración es inembargable en la proporción del SBMIM, ¿qué mierda será? Salario mínimo vital y móvil, cálculo de salario bruto menos el salario mínimo vital y móvil, monto embargable. Ok. De acuerdo a lo que establece el decreto 487/87, hasta el 20%, inmuebles protegidos por el régimen de vivienda, artículos 244 a 256. Hay que tener en consideración que las normas de procedimiento nacional y provinciales reglamentan las formas en que se efectivizan las garantías de las que habla este artículo, las cuales pueden ser: 1. Embargo. 2. Inhibición general. 3. Anotación de litis. 4. Prohibición de innovar. 5. Prohibición de contratar. 6. Secuestro. 7. Intervención judicial. En cuanto a los bienes afectados al servicio público, artículo 243, se prevé que no pueden los acreedores afectar el servicio público en búsqueda del cobro de su crédito. Clasificación de las cosas. C. Según la función. B. Vivienda. Capítulo 3. Diversos tratados internacionales reglamentan el acceso a la vivienda digna. Por ello se justifica la reglamentación del Código. En el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se dispone la protección integral de la familia y la defensa del bien de familia. Y la Ley 14.394 reglamentó el régimen de protección del bien de familia. Esta ley fue derogada por la Ley 26.994, que estableció la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, donde el instituto tiene un nuevo nombre y concepción. Ahora no se protege a la familia, su morada, sino a la vivienda de toda persona, receptando las nuevas realidades sociales, familiares y afectivas. Ahora el régimen del Código es más amplio en cuanto al objeto de protección, inmuebles protegidos y beneficiarios. En cuanto a los bienes protegidos se incluyen inmuebles rurales que no exceden la unidad de explotación económica, un inmueble en su totalidad o parcialmente, inmuebles hasta cierto valor. Si existen varios inmuebles inscriptos, debe optarse por uno o, en su caso, tendrá por ser protegido el inscripto en primer término. Debe habitarse, para que tenga calidad de vivienda, debe habitarse por al menos uno de los beneficiarios, requisito de subsistencia. No es incompatible con este régimen otras protecciones previstas en leyes especiales. Debe inscribirse la protección en el registro de la propiedad inmueble local, prioridad según la Ley Nacional del Registro Inmobiliario, Ley 27.801. La autoridad debe asesorar gratuitamente para la constitución, artículo 253. Si se tramita por gestor o profesional, los honorarios no pueden superar el 1% del valor fiscal, en tanto que el caso de sucesiones, concursos y quiebras, los honorarios profesionales por la afectación o desafectación no pueden superar el 3% del valor fiscal. También se prevé la extensión del pago del impuesto a la transmisión gratuita de inmuebles, siempre que no se desafecte por 5 años posteriores a la transmisión.